Amigos, amigas, como siempre es un gusto nuevamente saludarlos a cada uno por nombre. El día de hoy trataremos un tema muy específico, un tema muy especial que es dedicado específicamente a los que estudian biología formalmente, biología pura, la biología esencial, por decirlo de esa manera. Sabemos de que todo lo que es ciencia en química, en biología, en física, incluso hasta en matemáticas, hay nombres específicos para nombrar pues ciertas situaciones. Por ejemplo, en las matemáticas, en los ángulos, en física también en los ángulos también, en algunas abreviaturas, algunos contrastes que puedan haber en física, algunas medidas específicas, hay ciertos nombres específicos. Lo mismo sucede en química, la famosa nomenclatura, que tenemos videos en el canal para que ustedes los puedan visualizar, los puedan comentar. Lo mismo sucede en biología. ¿Cómo nombrar las especies? Equinodermata, echinodermata, equinodermos, batracios. O sea, hay un montón de formas para nombrar las especies. El día de hoy vamos a tratar este tema, lo que se conoce como la nomenclatura de las especies, nomenclatura de especies. De este tema hay un poco de información variada. En biología general lo vamos a encontrar, si lo encontramos, depende del libro que utilicemos, si lo vamos a encontrar. Si lo buscamos por biología molecular, no tan fácil lo vamos a encontrar, porque ahí nos va a mostrar únicamente la nomenclatura de ciertas aminas o cómo nombrar aminas, enzimas, proteínas, coenzimas, cosas así. Si lo buscamos por bioquímica, no lo vamos a encontrar. Tiene que ser netamente por biología general, biología específica. Cuando estamos viendo, pues obviamente los reinos de los seres vivos, antes de estudiar los reinos, necesitamos tener una nomenclatura binomial que le llaman, la nomenclatura de Linneo, la nomenclatura de especies comúnmente. Queremos nombrar una especie por su género, por su especie, cuando dicen pantera onca, echinodermata, cuando dicen canis, canis carnivorus, canis domesticus. Entonces, todo ese tipo de nombres necesitamos especificarlo con ciertas normas, con ciertas reglas específicas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. En algunas situaciones me he topado con amigos, con gente particular, con mis estudiantes que me han preguntado cómo se nombran las especies, cómo hace el biólogo, el naturalista para nombrar las especies. Igual sucede con las plantas. ¿A qué género pertenecen las plantas? ¿A qué género pertenecen las especies? Para eso, para esta nomenclatura de especies, necesitamos saber 8 pasos, 8 nomenclaturas, 8 reglas específicas. Aquí en el pizarrón yo tengo marcadas 6, del cual las vamos a explicar una por una. Después voy a borrar el pizarrón y voy a marcar las últimas 2 reglas que me faltan para completar lo que es la nomenclatura de las especies. Empezamos, primero analicemos, parafraseemos qué es la nomenclatura de especies. Sabemos de que en química nomenclatura le llamamos a las reglas que van a contener todas las formas, por decirlo así, de mencionar las fórmulas químicas en los 3 sistemas de nomenclatura, clásico, estequiométrico y stock. En biología no existen 3 sistemas, 4 sistemas, 5 sistemas de nombrar especies. Simplemente se nombra nada más con las reglas que vamos a ver aquí a continuación. Aquí detallamos 6 en el pizarrón, son 8 en total. Vamos a borrar el pizarrón y marcar las últimas 2 reglas que me harían falta para completar la especificación de la nomenclatura de las especies. Primero, digamos en sí que es la nomenclatura de las especies. Podemos decir de que en la nomenclatura binomial o binominal, que es lo mismo, pueden encontrarlo como nomenclatura binomial o nomenclatura binominal de Linneo, nomenclatura binominal de Linneo. Cada especie animal o vegetal quedaría designada por una expresión de 2 palabras en latín, donde la primera sería el nombre genérico, es compartida por las especies del mismo género, y la segunda el adjetivo específico o epítelo específico, que hace alusión a alguna característica o propiedad distintiva. Ahora vamos a detallar nosotros algunas características específicas con relación al adjetivo o con relación al nombre. Por ejemplo, si encontramos nosotros, refirémonos al color. Cuando dicen albus, se refiere a lo que es el color blanco, refiriéndose al color, obviamente.
Si decimos africanus, se refiere a lo que es africano, refiriéndose al origen. Si decimos arenarius, que da a entender que crece en la arena. Si decimos campestris, quiere decir que crece en los campos. Fluviatilis, que crece en los ríos o de los ríos. También podemos decir que se puede atender a cualquier otro criterio, incluso se puede homenajear a alguna personalidad de la ciencia o de la política. No es necesario que el nombre esté en latín como la mayoría de los nombres que proceden, solo que esté latinizado. Los nombres de géneros siempre van con una primera letra mayúscula, los adjetivos específicos siempre van en minúsculas y los nombres de los géneros los de las especies van siempre en itálicas o subrayados si se escribe a mano o a máquina. Para esto sí vamos a ser ya muy específicos, que vamos a nombrar ahorita las reglas que tenemos aquí para poder borrar el pizarrón y colocar las últimas dos reglas que me hacen falta. Ahora bien, cuando nosotros vamos a estudiar biología formalmente, ¿verdad? El biólogo ya nos habla con características específicas, nombra las especies por nombre y especie, por género y especie, por filum, subfilum, familia, subrama, todo eso. Ya es un poco más complicado. Pero si nos gusta la biología, pues de esa manera lo vamos a entender. Incluso hasta es más fácil entenderlo todavía. Vamos a detallar cada una de las reglas que tenemos aquí y después vamos a borrar el pizarrón para colocar las últimas dos reglas que nos harían falta para finalizar nuestra clase. Vamos a ir viendo el pizarrón mientras les voy leyendo, porque esto lo tengo aquí ya escrito formalmente. Mientras lo voy leyendo, les voy a ir explicando cada una de las reglas que tenemos ahí, o sea, la nomenclatura de las especies, para entenderlo un poquito más fácil y más sencillo también. Primero, en la primera regla nos dice que todo nombre que posea la letra C seguido de la letra H, como se muestra en el pizarrón, se pronuncia como una letra K. Poniendo un par de ejemplos, o un ejemplo, los famosos echinoceros o echinocereus. Los echinocereus se van a pronunciar como equinocereus. Si decimos Escherichia coli, se especificaría como Escherichia coli, que es como formalmente o generalmente se debería de llamar. Generalmente cuando hacemos un examen, usted me tiene Escherichia coli. Bueno, Escherichia coli. Pero si lo miramos por biología o a un biólogo se lo dicen, tendría como que volarse un poco de uno. Por esta primera regla que tenemos aquí, que nos dice que si hay una letra C seguido de una letra H, o sea, CH, así como está aquí, se va a pronunciar como una letra K. Entonces ya no sería Escherichia, sería Escherichia, Escherichia coli. Veamos la siguiente regla. En la siguiente regla que tenemos ahí, nos dice la combinación de P y H, o sea, PH, se pronuncia como una F. Ejemplo, Astropitum o Astropitum. Eso sería pronunciado como Astrophytum. Es el ejemplo que tenemos aquí. Cuando hay una P y una H de esta manera, porque se puede ver así, en algunas veces se escribe de esta manera, el compuesto está así, de esa manera. Como por ejemplo, por no ir tan lejos, el aminoácido. Uno de los aminoácidos que se consigue en los chicles, la fenilalanina, generalmente se escribe así, P, así PH, fenilalanina. Por nombre latín le quitamos esa pronunciación y le agregamos una F y ya se pronuncia como fenilalanina. Y ahí viene la fenilalanina, que es un aminoácido. Tenemos un video en el canal, los invito a que lo vean y se den cuenta de los aminoácidos. Tercera regla. En la tercera regla que tenemos ahí, nos dice la presencia de dos L, como aparece entre paréntesis, se pronuncia cada una por separado. Ejemplo, epipilium. Bueno, ahí tenemos combinación de PH y LL, ¿verdad? Entonces se va a pronunciar como epifil-lium. Pronunciado formalmente sería epifilium. Otro ejemplo sería, bueno, no lo marqué ahí, no lo tengo escrito ahí, pero pongamos, aparte de este, pongamos otro ejemplo, porque, bueno, hay varios que se prestan para esta nomenclatura, pero por espacio no coloqué todos los ejemplos que hay. Pongamos un segundo ejemplo. En esta tercera regla que tenemos aquí, podríamos marcar, por ejemplo, vamos a ver, la mamillarium o la mamillaria, que es comúnmente.
La mamillaria se pronunciaría como mamillaria. Mamillaria sería el ejemplo número 3. Veamos la cuarta regla que tenemos aquí. En la cuarta regla nos dice, si la T no es inicial y es seguida por una I y otra vocal, se pronuncia como una C. O sea que la T en este ejemplo no estaría aquí al inicio, estaría aquí, a este lado, por acá. No está al inicio, ahora estaría de este lado. Se va a pronunciar como la letra C, que es el ejemplo que tenemos aquí. Bueno, el ejemplo quedaría marcado como de la siguiente manera. Tenemos el ejemplo ahí que dice Oyetianum. La Oyetianum se pronunciaría como Oul Lesianum. Juntos sería Oyetianum y se pronunciaría como Oul Lesianum, porque se va a pronunciar como una C, la letra T. Veamos el ejemplo 5, la regla 5. En la regla 5 nos dice, cuando la palabra comienza con una S y le sigue una consonante, se pronuncia como como es. Bueno, un ejemplo que tenemos aquí marcado, aquí en el ejemplo número 5. El ejemplo 5 nos dice spondilium. Bueno, el spondilium, si se dan cuenta, en ese ejemplo ya está un poco más complicado. Porque mire, pues tenemos S como consonante seguida de una P, pero esta P acompañada por una H. Se repetiría la regla que tengo aquí de este lado, que es la número 2, que se pronunciaría como una F, porque me dice que la PH se pronuncia como F, que sería este que tengo aquí, SP, H. Entonces sería, el nombre normal sería Spondilium, pero ya lo vamos a pronunciar por la PH, que se pronuncia como una F, y la S que tengo aquí se pronunciaría como una S, sería Spondilium. Ya cambia totalmente, ya es un poquito más complicado, ¿no? Spondilium. Veamos la regla 6 para borrar el pizarrón y colocar las últimas dos que nos hacen falta. En la regla 6 que tenemos aquí nos dice, toda J se pronuncia como una Y, como una Y. El ejemplo que tenemos aquí nos dice lo siguiente. El ejemplo que tenemos ahí nos dice Gerbera Jamesoni. Así se escribiría normalmente. Pero como hay una J, va a cambiar el nombre. Sería Gerbera Jamesoni. Gerbera Jamesoni. Cambia, aquí lo puse dos veces. Miren, Gerbera Jamesoni. Y aquí sería ya formalmente escrito. Gerbera Jamesoni. Esas 6 reglas que tenemos ahí son el complemento para las últimas dos que vamos a colocar ahorita. Vamos a borrar el pizarrón y colocar las últimas 2 reglas que nos hacen falta para complementar lo que sería la nomenclatura de las especies. Bien, como podemos observar, ya tenemos los últimos 2 ejemplos, las últimas 2 reglas que nos hacen falta para complementar todo lo que es nuestra nomenclatura de especies. En las 6 reglas que vimos, son reglas pues a veces un poco complejas, porque confunden un poquito y cuesta diferenciar cuándo es pH, cuándo es solo E, cuándo es solo S, etc. Ahora, veamos las últimas 2 reglas que son las más sencillas que hay. En la regla número 7 que tenemos ahí nos dice, las combinaciones de las vocales OE y AE se van a pronunciar como E, como una sola letra. Ejemplo, calanchoe. Bueno, el calanchoe se va a pronunciar como calancaqui. Ahí tenemos el ejemplo. Calanchoe se puede pronunciar como calanque, porque vamos a eliminar esta que tenemos de aquí para acá, y esta CH en la regla anterior nos dice que se pronuncia como una K. Entonces voy a eliminar la CH por lo que es una K y esta letra OE como una E. Por eso me dice calanchoe, se va a hacer como pronunciar como una calanque. Calanque. Ahora, veamos la regla número 8. Esa es la más sencilla, ya que aquí no hay especificaciones, simplemente es un detalle nada más. Aquí vamos a decir en la regla número 8, todas las palabras de latín son llanas y por esto no existe el acento o la tilde. Si ustedes se dan cuenta en los ejemplos que escribimos desde el ejemplo 1 hasta el ejemplo 7, ninguna lleva un acento en las letras que tenemos aquí, porque son palabras de latín. Recordemos que estos nombres de las especies, de tanto de las flores, las frutas como los animales, fueron dados por los griegos. Entonces ellos les pusieron su nombre latinizado o su nombre en latín. Y entonces por esa sencilla razón no tienen
las tildes o los acentos, como sucede con los famosos nidarios. Cuando uno busca la palabra nidarios en algún buscador de internet o en algún libro de biología, aparece primero una C más grande que las letras normales. Aparece C nidarios. Uno pregunta, pero si a mí me dijeron que vamos a ver tema de nidarios, y este nidarios, ¿qué es? Y uno lo empieza a buscar, es lo mismo, porque viene el nombre en latín. Los griegos le pusieron el nombre a sus especies o a las especies que encontraban, que estaban estudiando, y los ordenaron de esa manera. Por eso aparece como C nidarius, chordata, chordados, aparece de esa manera, ¿verdad? Ciliados. Entonces, aquí no existe el acento o la tilde. Se dan cuenta, estudiar biología es un poco complejo, un poco completo. El estudio es más grande, más amplio, pero es muy bonito estudiarlo. Las reglas que vemos aquí es una nomenclatura específica, totalmente diferente a la nomenclatura química inorgánica, diferente a la nomenclatura química orgánica y a las nomenclaturas que pueden haber para nombrar algunos compuestos o cosas adicionales que podamos encontrar. Es más fácil ordenar las especies de esta manera. Obviamente, de esa manera lo encontramos en cualquier libro de biología, ¿verdad? Por ejemplo, Penicillium, Ceiba pentandra, Pantera onca. De esa manera los vamos a nombrar, los vamos a mencionar. Entonces ya el biólogo sabe a qué familia pertenece, a qué género pertenece y bueno, y cómo se pronuncia, cómo se escribe también. De esta manera les agradezco por su atención, agradeciendo a cada uno de ustedes por seguirme, suscríbanse al canal, compartan el video, denle like, los veo en una siguiente oportunidad donde podamos tener la oportunidad de poder compartir un tema más con ustedes. Gracias por su atención, los veo en una siguiente oportunidad. Dejen sus comentarios en la bandeja de comentarios, como siempre son bienvenidos para mejorar el canal. Suscríbanse a la comunidad y gracias por una oportunidad más de estar con ustedes hasta un nuevo video.